Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta misma verdad se aplica a la vida cristiana. En el curso Una salvación tan grande, el Dr. Ernesto Johnson trata con la experiencia de la salvación y el proceso de desarrollo en la vida del creyente. En esta tercera sesión de nuestro estudio, Una salvación tan grande, Dios se dirige en Romanos capítulo 1 al dilema desesperado del ser humano. Realmente Dios, como el gran médico, el gran cirujano, tiene una diagnosis de una condición fatal, el pecado. Realmente es un cáncer que carcome, que va acabando con el hombre. El Evangelio hace frente a esta realidad. En el estudio anterior vimos en Romanos 1, 16 y 17 la confianza de Pablo frente a su mensaje. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para transformar, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahora viene lo que es el meollo del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo tiene mucho optimismo espiritual, porque el Evangelio es poder transformador. Ahora él se dirige al problema, al obstáculo, lo que le imposibilita al hombre poder salvarse. En 1:18 a 3:20, en total unos 63 versículos dedicados exclusivamente a la definición, la descripción y las consecuencias del pecado. En toda la Biblia no hay una porción más extensa que esta, que analiza muy a fondo lo que es el problema del hombre. Si uno lee 1:18, inmediatamente capta que la ira de Dios se está revelando. La ira de Dios para algunos no les conviene. Piensan que un Dios de amor no debe airarse, no debe enojarse. Y por eso lo tilden de ser un ogro, un monstruo. De ninguna manera debemos caer en tal mentira, porque la ira de Dios no es como la nuestra. La nuestra es caprichosa, arbitraria, egoísta. Cuando algo no nos cae bien, no a nuestro agrado, nos reventamos, una explosión de ira. La ira de Dios es judicial, ya que Dios es santo, es justo para con sus criaturas. Él busca la manera de amar, de recibir y hasta de perdón. Pero cuando el hombre se levanta así el dedo en la cara de Dios, realmente la ira de Dios se presenta, porque su santidad, su justicia no le permite pasar por alto, dar el visto gordo a lo que el hombre hace. En Romanos 1:16 vemos que la justicia de Dios en el Evangelio se está revelando. Eso trae esperanza, trae la posibilidad de paz. Pero en el siguiente versículo vemos que hay otra cosa que se está revelando. En este caso es la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Son características del ser humano.
aquí podremos ver que suprimen la verdad, tergiversan la verdad, la rechazan. Así, torciendo la verdad, no hay lugar para Dios. El mundo en que vivimos, en esta era del posmodernismo, todo es relativo según la filosofía y los que hablan de la ética. Dicen que no hay lo blanco, lo negro, no hay el bien o el mal. A cada uno le da la gana. Si no hace daño a otro, pues realmente el pecado no existe. Uno puede ir forjando la verdad como más le guste. Y por eso hay la defensa de otros estilos alternativos de la vida. Es el posmodernismo, pero la Biblia va en contra de semejante corriente, porque hay un Dios santo, un Dios justo, hay un estándar, hay una norma de la ética y de la moral. Y Dios, que conoce el estado del hombre, estado desesperado, tome en cuenta su rebelión, pero también siempre tiene presente la solución. ¿Cuáles son algunas de las características, pues, del pecado? Porque aquí Pablo a fondo las analiza. Él dice que suprimen, rechazan. Y veo que en versículo 19, que Dios ha puesto el mundo que nos rodea, que nos habla de su poder, de su grandeza, de su omnipotencia. También Dios ha puesto en el ser humano una conciencia. Y a pesar de ser una conciencia débil, es cierto que nos indica el bien y el mal hasta cierto grado. Pero Pablo, analizando esta situación desesperada, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, lo que es la revelación general, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El juez, porque todo esto así corre en un ambiente del foro, del juzgado. Tenemos el juez santo, tenemos el acusado, mejor dicho, el culpable. Y Dios aquí va produciendo la documentación que el hombre es culpable, no tiene excusa. Él nos devuelve atrás a lo que fue la entrada del mal. Él dice en cuanto a nuestros primeros padres, pues habiendo conocido a Dios, ahora una referencia a Adán y a Eva y a las primeras generaciones que gozaban de una luz de la tradición oral hasta la misma enseñanza, persona a persona, por Dios al hombre. Y yo veo aquí como 6 pasos para abajo, 6 pasos distintos, marcados. El primer paso, que para mí revela la mera esencia del mal, es que no le glorificaron como a Dios. Dios siendo creador, ellos siendo criatura, a ellos les correspondía el reconocimiento de sus derechos. Siendo creador, siendo Señor, siendo el todo omnipotente, a la criatura le correspondía el respeto, el honor, dándole a Dios lo que Él merecía. Pero el hombre aquí se rebeló en forma muy abierta y no le glorificó. Viene en el sentido negativo, pero realmente en términos positivos, no glorificándole a Dios, se glorificaron. Dieron la gloria, la criatura, a sí misma, robándole de esa manera al Creador
la gloria que él merecía, en gloriarse en sí, en jactarse en sí, en independizarse en sí. Realmente rebelaron contra Dios. Y por eso para mí la esencia del pecado es ese orgullo que se levanta en un espíritu independiente, egoísta y también rebelde. Después hay la mención de ingratitud. Dicen, no le glorificaron ni le dieron gracias, porque a la criatura otra vez le corresponde dar gracias por las bendiciones de Dios. Pero ya que él hizo a un lado a Dios glorificándose, no hay a quien dar las gracias. Y por eso la ingratitud, primero el orgullo, después la ingratitud que marca el paso del hombre. El tercer paso, y ahí vamos la cosa sumiendo más y más en culpa. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, el impacto negativo en el intelecto, en los razonamientos del ser humano, todo así tergiversado, todo así torcido. El problema hasta del científico que conoce tanto, pero tiene miopía, tiene corto de vista cuando tiene que ver con Dios. El cuarto paso, se penetra más para abajo el mal, su necio corazón fue entenebrecido. El corazón siendo el mero centro del ser humano, inteligencia, afecto, voluntad, su personalidad, su ego. Ahora dice que fue entenebrecido. En lugar de la luz que el Creador trae, ahora las tinieblas se multiplican. Además, él dice en el quinto lugar, profesando ser sabios, se hicieron necios. Un engaño tremendo, deludidos, despistados, no solo necio, pero creyéndose sabios, doblemente necio. El último paso para abajo, tal es la esencia del mal, es que cambiaron la gloria de Dios, lo que le correspondía. Le cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y note aquí el paso para abajo, la devolución. Hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y por fin de reptiles. En lugar de darle a Dios, quien merecía la gloria, así la torcieron para sí. Y esa gloria humana, qué ironía, resultó en la glorificación del animal más condenado por Dios, los reptiles. Tal es pues la condición del corazón humano. Como los rayos X del médico revelan lo interior de la condición del cuerpo, así Dios nos hace ver el mal, el cáncer que tenemos ahí, no en lo externo, sino en el interno. Y por eso Dios en el resto del capítulo 1 va anotando lo que es la injusticia del gentil. 3 veces dice que Dios entregó. Esta porción le da una vergüenza hasta leer, pero realmente revela lo que es la degeneración que pasa rapidito en el ser humano. Los 2 primeros hijos, uno fue homicida, otro así se acercó a Dios y su hermano lo mató. Caín revela así la rapidez de la descomposición del ser humano.
Note en versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En el tiempo de Pablo, en la era greco-romana, realmente había esta perversión de inmoralidad. Y Pablo va notando que brota esa perversión inmoral, lo cual está pasando en nuestro día porque rechazaron a Dios. En versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas. Y otra vez en 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego sigue en Romanos 1, 19 a 32, 22 pecados. Una lista, sí, larga, pero no completa. Pero en esa lista vemos lo que es el corazón humano. Quizá uno dice, claro, tal es el corazón del incrédulo. Lo es, estoy de acuerdo. Pero lo que Pablo hace aquí es darnos un rayos X del corazón del incrédulo y también el potencial aún del creyente. Claro está que Dios nos ha dado la vida eterna, los que nombramos el nombre de Cristo. Sin embargo, el potencial para esto todavía sigue. Y de eso hablaremos llegando a Romanos 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál fue el inicio del mal? Claro, el mal en Adán después, pero primero en Lucifer, en Lucero. En Isaías capítulo 14, el profeta, bajo la ley de dos perspectivas, nos da la caída del rey de Babilonia. En el primer plano vemos tal gran rey, Nabucodonosor, después la cabeza de oro de la estatua de Daniel. Pero en el último trasfondo vemos otro ser angélico, en este caso la caída de Lucero. En Isaías capítulo 14, versículo 9 en adelante, tenemos aquí un escenario muy gráfico, como un cortejo fúnebre. Los demás reyes están ahí abajo en Seol, en el infierno. Y ahora llega el gran rey de Babilonia. Y dice en 14:9, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, dándole acogida, recibiéndole como el gran rey de Babilonia. Y por eso sigue, descendió al Seol tu soberbia. Y tomen muy en cuenta lo que motivó Lucero. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Ahora viene lo muy importante. El orgullo, la soberbia, es una actitud interna. Muchas veces el orgullo nuestro la vamos mascarando, enmascarando, tapando, pero realmente Dios ve el corazón. Ahí está el problema. Y en el caso de Satanás, luego el mismo veneno con el cual él inyectó a nuestros primeros padres,
cuyo contagio sigue en usted y en mí hoy día. Pero vuelve Isaías a decir, tú que decías en tu corazón, no tuvo la valentía de expresar en forma abierta, sino dice, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y por eso 5 veces subiré, levantaré, me sentaré, subiré, seré. Así el orgullo levantándose, haciendo que Satanás pensara que él pudiera destronar a Dios. Tal es el pecado, nada menos que el puño levantado en la cara de Dios. Y Satanás así infectó a nuestros padres. En Ezequiel capítulo 28 hay semejante porción. Esta vez, en lugar del rey de Babilonia, es el príncipe de Tiro, una ciudad mercantil de mucho lujo. Dice ahora Ezequiel en cuanto al rey, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada en hermosura. Sigue versículo 13, dándonos una descripción de la esplendidez y la hermosura de esta criatura celestial. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El querubín, el más hermoso, criatura de Dios, bendecido, privilegiado como ningún otro ángel. Pero en esa hermosura se contempló, brotó en esta criatura finita de manera inescrutable el orgullo, optando por escoger su propio camino, independizándose de Dios. Así resultó el mal en Lucero, en el querubín. Y ahora es él que tentó a nuestros primeros padres. Cayeron frente a la mentira de él. Y ahora heredamos de nuestros padres, todos nosotros, sin excepción alguna, esta tendencia, este mal que viene siendo como cáncer en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso, desde ese origen endemoniado hasta nuestros padres y de generación en generación viene la injusticia del griego. Una vez más, repito, es muy fácil decir que sí es una prognosis, una diagnosis del mal del incrédulo. Pero no, Pablo está tocando las cuerdas profundas del ser humano. El gentil, el griego, el romano y ahora el canadiense, el mexicano, el ecuatoriano, sea quien sea. Ahora imposibilitada es la salvación mientras ese pecado rige y controla la vida. Claro, estamos poniendo una base doctrinal, dándonos a entender que realmente la salvación sí depende de Cristo, exclusivamente depende de Él. Pero esta porción nos enseña que no hay salvación sin que haya también un conocimiento profundo de lo que es el mal. El que no está enfermo no va con el médico.
El que se cree sano, tampoco. Pero el que sí realmente siente su mal, acude al médico. Y por eso Pablo está poniendo en el primer lugar Romanos 1, indicando que el problema nuestro es el pecado, tomando la forma grosera de la injusticia nuestra. Pero gracias a Dios, con Dios nada es imposible. Hasta el corazón más duro, el Evangelio puede transformar, porque es poder de Dios para salvación. Así concluimos por hoy. Hasta la próxima lección, cuando el Dr. Johnson nuevamente comparta verdades sobre la vida crucificada y resucitada en Cristo, clave para disfrutar en forma plena nuestra salvación.